Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la podcastinadera. Yo soy Sebastián y estoy con Saúl. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren escuchando este podcast, les mando un gran saludo. ¿Qué les ha parecido nuestra incursión en el podcast? Nos gustaría saber sus comentarios, sus opiniones. Empiezo con este detalle porque, pues como ustedes han podido ver en nuestro canal de YouTube, pues debutamos con las historias cortas o los shorts y nos ha parecido bastante interesante. Como pudieron notar, hemos estado visitando en este caso la locación de la película Acá las tortas. Dime, Saúl, tus impresiones. Pues fue una grata experiencia ir in situ a la calle de Altuna, justo en el corazón del centro histórico, y visitar este predio donde se filmó parte de la película y descubrir que pues ya no existe la casa, ahora es un estacionamiento. Y pues fue bastante revelador también descubrir que la calle pues se alargó. Antes había una esquina donde estaba la tortería, pero esa esquina ya no existe. La calle actualmente es más larga que en la época en la que se grabó. A mí me generaba cierta inquietud porque veíamos, en este caso, la iglesia, la posible ubicación de la tortería y pareciera que no pasó el tiempo, pero conforme fuimos avanzando, en específico cuando llegamos a la Arena Coliseo, al notar que ya estaba el estacionamiento como tal y yo buscaba la puerta, de hecho donde grabamos uno de los shorts, yo tuve la vaga idea de que en efecto ese era el lugar, pero cuando se hizo la comparativa que tú nos hiciste el favor de mostrarnos en una de las historias cortas también, pues la calle era mucho más reducida, ¿no? Entonces eso es lo que nos hizo ver que pues el tiempo no pasó en balde y pues esa calle como tal pues ha quedado en el pasado. Sí, y es un buen experimento sobre observar cómo ha cambiado también la ciudad, esta ciudad de México, donde vivimos y donde estamos transmitiendo con el paso de los años. Pero justo esta calle de Altuna termina allí, podría decirse, enfrente de la Arena Coliseo. Y esto pues nos dio el pie para enlazar un poco el tema del cine con la lucha libre, que creo que también es un tema que da para bastante plática. ¿Tú cuál película o cuál experiencia recuerdas, Sebastián, respecto a lucha y cine? Ay, mira, es una buena pregunta, pero yo me quedo con las primeras dos de Huracán Ramírez, con el gran actor italiano David Silva. No sé si lo recuerdes en su personaje junto a su padre ficticio, la Tonina Jackson. Sí, justo, esto del Huracán Ramírez precisamente fue un personaje ficticio que se inventó para toda esta industria del cine de luchadores. Recordemos que esto comienza en los años 60 y tiene su gran auge durante los 70, que es una época posterior a la época de oro del cine mexicano, justamente cuando pues gran parte de la industria del cine nacional sufrió estos reveses. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos empezaron a tener dinero para darle a Hollywood y producir toda esta industria cinematográfica, y eso en gran parte pues mermó la audiencia del cine mexicano a nivel internacional, y pues también hay algunas puntillas que le metió el gobierno federal, pues hicieron que la industria del cine se redujera. Y pues el cine de luchadores pues prácticamente vivió de la inversión privada de particulares que quisieron darle luz a las historias de luchadores. Y pues tenemos en efecto las historias del Huracán Ramírez y, como bien mencionas, a la Tonina Jackson, que justo eso me recuerda que hay un negocio de comida justo en la colonia San Rafael que se llama La Tonina. Y justamente allí entras al local, es un local que parece como estos cafés de los años 50, 60, tiene toda esta estética con el tipo de mesas que son de dos sillones uno frente al otro y el respaldo pegado con otro sillón que da otra mesa.
y todo en color azul, un azul turquesa hermoso que te hace entrar a esa época de la Tonina Jackson. Y justo la especialidad de ahí es la comida sonorense. Sirven unas gorditas de harina deliciosas, muy recomendable ir a la Tonina en la San Rafael. Pero bueno, después de esta pausa comercial, que no nos pagan, pero bueno, enlazando a este gran luchador, yo también recuerdo mucho, obviamente, todas estas películas entre El Santo y Blue Demon. Y justamente siempre se ha tenido el estigma de que el cine de luchadores era un cine mal hecho. Incluso algunos expertos en cine decían que las películas del Santo eran tan malas que resultaron ser buenas. Pero justo yo difiero con esa afirmación. No sé aquí nuestros escuchas qué opinen sobre el cine de luchadores, si realmente están de acuerdo con esto que decían, de que son muy malas películas, mal hechas, y que justo eso las hacía buenas. Yo difiero completamente, porque recuerdo mucho una película de Santo y Blue Demon que se llama Santo y Blue Demon en la Tierra de los Muertos. Esta película es del año 69, me parece. Pero justo esta película, si la analizamos así desde la mirada crítica de cine, podemos observar que tiene un guión muy, ¿cómo decirlo?, experimental hasta cierto punto. La historia es sobre Santo, que tiene de rival a una especie de bruja en la época de la Inquisición, en la época colonial en México. Y precisamente esta bruja es personificada por una actriz estupenda que lamentablemente murió hace un par de años a causa de la epidemia de COVID-19. Estoy hablando de Pilar Pellicer. Ella fue una actriz muy buena, de una larga trayectoria. Más de 60 años como actriz. De hecho, ella participó en esta película de Nazarín, de Luis Buñuel. Estamos hablando de una actriz que realmente tenía grandes dotes de actuación. Y justo uno ve la actuación al inicio de Pilar Pellicer como una bruja de la Inquisición, y está en un tono totalmente adecuado para meterte en la atmósfera de cine de suspenso, de este cine de terror de bajo presupuesto. Pero a lo que voy es que sí, eran películas hechas por particulares que le invertían su dinero, por eso no había tanto dinero para grandes efectos especiales, pero tenía una gran particularidad, que el guión era simple. Te hablaba de una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Santo, el caballero del bien, contra esta bruja sirviente de Satanás. Y están en una lucha que comienza en la época de la Inquisición, en la Ciudad de México, de aquellos tiempos. Y justo la primera hora de la película es en el siglo XVII. Y tiene una característica muy bien utilizada, que es usar el lenguaje que se usaba en el teatro del siglo de oro español. Si ustedes han visto alguna vez representaciones del Don Juan, el famoso Don Juan de José Zorrilla, que es muy popular ver puestas en escena de esta obra en época de Día de Muertos, precisamente por la temática. Incluso, pues, estos otros que hicieron los refritos del Tenorio Cómico, pues son ahí reminiscencias del gusto mexicano que había por este tipo de obras, que incluso en la época del siglo XIX se le llamaban obras de capa y espada, porque justo los personajes principales eran caballeros que iban armados con sus vestuarios de la época, que eran las capas, y siempre traían la espada o el estilete o el florete para tener estos duelos por cualquier situación.
Pero justo esta película de Santo y Blue Demon en la Tierra de los Muertos, la primera hora es de ese estilo. Incluso los personajes, de Pilar Pellicer es Doña Damiana, y Blue Demon, no le llaman Blue Demon, le llaman el Caballero Azul, y Santo es el Caballero Plateado. Y justo tiene unos aciertos en ese aspecto de guión que la hacen muy buena. Ya después la película salta al siglo XX, la época de los 60, y vemos a Santo y Pilar Pellicer ahora como pareja, bailando rock and roll de la época, pero se nota en Pilar Pellicer un cambio en el tono de la bruja de la edad de la época colonial a esta joven de la época sesentera, con toda esta onda agogó que había. Pero justo eso lo hace una buena película. Es extraordinaria esta cinta, además de que tiene una narración audiovisual sorprendente. La película se narra a través de imágenes, como pocas películas tienen esta característica, pero también es fundamental la sonorización. Siempre está estos sonidos de teclado eléctrico de la época que caracterizaron a la época de los 60s y 70s, pero rara vez hay silencio en la película, siempre hay sonido. Y bueno, ahí se conjugan muchas técnicas cinematográficas, que es el cine de luchadores, es el cine de acción. Hay una escena donde vemos al Santo hacer una persecución en auto, en uno de estos fabulosos Cadillacs que usaban en la época. Pero hasta James Bond firmaría una escena como esa. Está muy bien hecha la película. Híjole, nos has transportado por muchos aspectos, por distintos lugares, pero eso es lo que tenía el cine mexicano. A lo mejor tocaste un tema puntual, los intelectuales. ¿Qué tan calificados están para poder evaluar un filme? No tanto porque les falte capacidad, no está uno peleado con el conocimiento, al contrario, entre más se sepa y más herramientas se tengan, pues mucho mejor. Pero aquí hay un asunto importante: ¿por qué siempre el quitarle ese misticismo, esa fantasía a las cosas? ¿Por qué siempre querer verlo todo tan rígido, de tal manera que pues se pierde esa esencia? Yo me considero resistente a este tipo de ideologías, no porque sean malas. Al final de cuentas el contenido es libre, todos podemos tener elecciones, pero al final del día pues pienso que es bueno conservar ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, porque pues, nos debemos de sentir parte de algo, pero también tenemos ese derecho de fantasear. Cuando yo vi Huracán Ramírez, y tú no me dejarás mentir, es una de las máscaras más populares en la actualidad. Aún siendo un personaje ficticio, pues logró entrar en el corazón de los mexicanos, y estoy seguro que esta película traspasó fronteras. Los actores lo hicieron de manera magistral. Igual en los casos que tú acabas de mencionar, en específico con el hijo del santo, con el santo, papá, porque formaron una época. Ese cine tuvo gran penetración, tuvo gran contenido, aún con las opiniones que podrán venirse encima de mí, de ti y de las personas que realmente aún disfrutemos con mirarlas. Pero eso era lo importante, ¿no? Que había una perspectiva, que había una esencia, que realmente nos mostraban un lado humano y al mismo tiempo fantasioso. Sí, totalmente. Justo los guiones fantasiosos, por así decirlo, que tenían estas películas, pues eso era gran parte del atractivo. Ver luchar al santo contra las mujeres vampiro, ver luchar al santo contra las momias de Guanajuato, ver luchar al santo contra el monstruo de la Laguna Verde, que justo el bajo presupuesto de estas películas hacía que estos disfraces se vieran falsos a la luz actual, pero en la época creo que lo sabían resolver muy bien con los pocos efectos especiales que había. Recordemos que los grandes efectos especiales pues es algo que viene con la invención de la computadora, pero en la época se tenía que resolver justo con maquillaje y vestuario.
y al no haber tanto presupuesto, un recurso muy utilizado en este cine eran los efectos de bruma, de mucha neblina. Y eso conjuntado con la iluminación enrarecida, estos efectos de rojo o de verde o de luz, pues le daban pues cierta manera como un efecto para también disfrazar un poco todo este vestuario. Pero resultaba muy bien, muy interesante cómo se lograba contar la historia, que eran historias que también Santo contra, no sé, contra los marcianos, o Santo hizo algunas películas al estilo western de la época, donde era como una historia de vaqueros, pero con luchadores. Y pues esa era el gran sello de ese cine de luchadores, que mezclaban el estilo de cine de luchadores con otros estilos cinematográficos. A veces resultaba, a veces no, eso también hay que aceptarlo, pero creo que su gran sello fue ese: atreverse a experimentar, a mezclar diferentes estilos de cine en una sola película. Y de la fantasía pasamos a la realidad. Septiembre de 1933 hizo oficialmente la aparición la lucha libre en nuestro país. Sí, claro, justo de la fantasía a la realidad. Pero recordemos que el Santo y Blue Demon pues son esos personajes que marcaron época, porque no solo estaban en el cine, realmente los podías ir a ver cada 8 días a la Arena Coliseo, a verlos luchar. Incluso recordemos la famosa canción de Botellita de Jerez, era de Nogal el Santo. Aquellas tortitas de jamón con aguacate, cebolla y queso en la mítica Arena México. Sí, claro. Bueno, la Arena Coliseo. Recordemos que la Arena Coliseo es más antigua que la Arena México, y justo la catedral de la lucha libre mexicana es la Coliseo. Y hay ahí una canción también muy popular, esta de los luchadores, del Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog, que se volvió parte fundamental de la cultura popular mexicana. Pero hay una parte de esta canción que dice: la arena estaba de bote en bote. Hay personas que en la actualidad se preguntan: ¿y eso qué quiere decir? ¿O por qué dicen esa frase de la arena estaba de bote en bote? Pues justo resulta que cuando se creó la Arena Coliseo no había butaquería, y la arena tampoco le daba sillas a todos los asistentes, por lo que la gente que acudía pues tenía que llevar su propio asiento, y pues mucha gente que era de la gente del barrio, del populacho, por así decirlo, pues llevaba sus botes de pintura o sus cubetas o estos artefactos que puedes usar para sentarte. Por eso la canción dice eso: la arena estaba de bote en bote, porque es una forma de decir que era un lleno total. Hasta las lámparas estaban llenas, estas arenas, de gente que llevaba sus botes para sentarse. Mira, yo te comentaba mucho la Arena México porque realmente, voy a ser franco, es la primera vez que yo vi la Arena Coliseo en persona, ahora que grabamos las historias cortas o los shorts para YouTube. Entonces fue un impacto muy grande porque, pues sí, no es lo mismo que, al menos en mi caso particular, pues yo ya conozco la Arena México de pe a pa. Te podría decir que a veces hasta ver los cartelones todavía como de papel, ¿no? Que los fijan con una especie de pegamento en un rodillo. Eso también forma parte de la historia o de nuestra cultura como mexicanos, en este caso en la lucha libre. Y ahí, desde ver no sé si lo llegaste a notar, ahí había una especie de anuncio luminoso de una famosísima cerveza que no vamos a mencionar aquí para no entrar en temas de derechos. Pero ya desde ahí ver el cuadrilátero igual con el mismo logotipo, pero era mirar el encordado, y era difícil no querer estar ahí entre el griterío, la popularidad, la misma furia que soltaban los luchadores para poder transmitir ese mensaje que era el de pelear con honor y al mismo tiempo para entretener, porque muchos a lo mejor piensan que la lucha libre era más un entretenimiento que un deporte, pero yo pienso que para subirse a un ring hay que tener muchísimos tamaños, categoría, pero sobre todo calidad. Sí, claro, justo la lucha libre pues conjuga eso del deporte con el espectáculo.
fue uno de los medios de entretenimiento preferidos para las masas en aquel México pobre. Recordemos mucho la época de los 30, justo nos acabas de compartir el dato de la creación del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es en los años 30. Recordemos que en esa época pues está en el mundo la Segunda Guerra Mundial. El presidente en turno, me parece que era Miguel Alemán, el que sucede a Lázaro Cárdenas, pues justamente él promulga la ley de rentas congeladas, pero lo hace para proteger a toda la gente empobrecida y que los dueños de los espacios de vivienda no se aprovecharan de las crisis mundiales. Pero esto nos habla de una época de gran pobreza a nivel mundial, y México no fue la excepción. Y uno de los pocos espectáculos que la gente tenía para entretenerse, para salir del día a día, la pesadez, de la incertidumbre de la vida de aquel entonces, pues era la lucha libre. Y la lucha libre, pues sí, es algo que hay que entrenar. Los entrenamientos son durísimos para poder obtener esa habilidad, para poder hacer las llaves, para no lastimarte gravemente en estos ajetreos. Pero a la vez fue una gran idea llevar ese deporte hacia algo más espectacular, hacia algo que pudiera disfrutar la gente. Y así es como se empiezan a crear los míticos luchadores. Híjole, nos fuimos del cine mexicano de nuevo a la lucha libre, pero vuelves a tocar un punto trascendental, la pobreza de nuestro país. Pareciera que era algo inmerso en cualquier tipo de filme. Me parece que siempre quisieron retratar la realidad de nuestro país, y creo que por ahí va la resistencia de la época actual a seguir recordando estas temáticas. Yo te pregunto, tú estás más familiarizado con este ambiente, ¿por qué? ¿Por qué resistirnos a ese recuerdo que al final de cuentas sigue formando parte de nuestro presente? Bueno, quizá la pobreza es algo universal y es algo que duele. Seamos honestos, no cualquier persona se atreve a ver por gusto una cinta como Los Olvidados de Luis Buñuel, que es una de esas cintas que retratan la pobreza de una forma brutal. Pero es brutal no porque Luis Buñuel exagere, sino porque es muy, muy real. Cómo se viven todas estas situaciones de violencia, estas situaciones de tener que decidir entre comer o matar, que son cosas, son cuestiones éticas que no a cualquier persona le gusta pensar, no a cualquier persona le gusta confrontar. Y me imagino que por allí también va parte de esta reticencia por volver la mirada hacia esas situaciones. Pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo del día de hoy. Pero pues dejemos este episodio como una especie de transición entre el cine y la lucha libre, porque apenas estamos entrándole a las grandes figuras de la lucha libre. Todavía no entramos de lleno para hablar de las grandes dinastías que se sucedieron a lo largo de los años, las grandes figuras como Blue Demon, como El Santo, la dinastía del Dr. Wagner, el Dr. Wagner Jr., no sé, ahí irrumpen ya en los 80s, 90s los hermanos Dinamita, llega la época de los Capos y no sé, hay muchísimas dinastías en la lucha libre que nos daría para muchos episodios, pero se nos acaba el tiempo de hoy y pues lo podríamos dejar para una segunda sección sobre el tema. ¿Qué te parece, Sebastián? Claro que sí, habrá segunda parte. Somos un espagueti completamente porque tratamos de un tema y sacamos como 20. Muchísimas gracias, esto fue La Podcastinadera. Yo soy Sebastián. Saúl, te agradezco. Hasta luego, gracias.